Por favor, cierren sus micrófonos. Hoy día vamos a empezar con la última clase, que es infecciones de ojos, oídos y senos paranasales. Ya primero vamos a ver las infecciones de los ojos. Como ustedes pueden ver, este ojo está infectado. Clínicamente podemos ver que hay una secreción que aparece acá en la parte del ojo. Eso es una infección que se llama conjuntivitis. Cuando el párpado está hinchado, se llama blefaritis, la infección es en el párpado, y también existen otras infecciones en el ojo que vamos a ir describiendo. Vamos a ver infecciones en el oído. Cuando existe secreción que sale por el oído externo, también se llama otitis. También hay otitis media, que es en la parte interna del oído. Y vamos a ver infecciones en los senos paranasales y senos frontales. Normalmente estos senos no deberían tener secreciones, pero cuando se llenan de pus, se inflaman y se infectan y se llama sinusitis, la infección de los senos paranasales. Vamos a empezar entonces con la infección de los ojos. Ustedes saben que este es la anatomía del ojo. Las cinco de las seis partes del ojo se encuentran dentro de la órbita ósea, es decir, que no tiene ningún contacto con el medio ambiente externo. Solamente una de seis partes está expuesta al medio ambiente, que son los párpados que se infectan, que se llama blefaritis, la conjuntiva, que también se infecta, que se llama conjuntivitis, la esclerótica y la córnea. La infección de la córnea se llama corioretinitis. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Este es un ojo sano que solamente al estar expuesto al medio ambiente externo tiene microbiota del ojo, que está constituida por Staphylococcus epidermidis, como toda la flora de piel, Lactobacillus, y los menos frecuentes son el Propionibacterium acnes, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, las enterobacterias y los streptococcus. Esos son los menos frecuentes. Entonces, vamos a ver las infecciones de los ojos, que son la blefaritis, la conjuntivitis, la queratitis, la queratoconjuntivitis y la endoftalmitis. Primero vamos a empezar viendo la blefaritis. Blefaritis, como ya les decía, es la infección de los bordes de los párpados. Como vemos acá en la figura, tenemos un ojo inflamado, ¿no? No es un ojo normal. ¿Cuáles son los síntomas? Es decir, la clínica son irritación del ojo, es prurito, es decir, escozor, lo vemos al ojo enrojecido, o sea que tiene eritema, puede también producir ardor y al rascarse se producen costras en los párpados. ¿Quiénes son los agentes causantes de esta infección en los párpados o blefaritis? Bacterias, virus y también los piojos, que son ácaros. Dentro de las bacterias tenemos al Staphylococcus aureus, al Staphylococcus epidermidis, también los virus del herpes zóster, que pueden producir vesículas en los párpados. Y también piojos pueden producir infecciones como el Pityrius pubis, ¿no? Aquí tenemos infección en el párpado. Y aquí tenemos una infección producida por un ácaro, que son los piojos, que es el Pityrius pubis, ¿no? Cuando sacamos de acá y vemos al microscopio, vemos al ácaro en el microscopio. La segunda infección en el ojo tenemos la conjuntivitis, que la conjuntiva es el revestimiento de los párpados y la superficie del ojo. Entonces, ¿cómo va a aparecer? Es un ojo sano. Ojo con conjuntivitis, vamos a ver que aparece el ojo edematoso, es decir, hinchado, y sobre todo hay un exudado inflamatorio. Eh, Cuando es bacteriano, generalmente sale material purulento y que uno amanece con el ojo pegado.
En cambio, cuando es viral, solamente es enrojecimiento del ojo. Dentro de las bacterias, ¿cuáles son los agentes causantes? Neumococo, Haemophilus influenza, Haemophilus aegyptus. Muy importante la Haemophilus aegyptus, el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. En los neonatos o recién nacidos, como hemos estudiado en Bacteriología 1, sabemos que si la madre tiene cervicitis gonocócica o por clamidia no gonocócica, ese niño al pasar por el canal del parto pasa por cervix y se puede contagiar por contacto de las secreciones de la madre y nacer con conjuntivitis gonocócica o no gonocócica producida por clamidia. También los virus pueden producir conjuntivitis, como son los adenovirus, los enterovirus, que produce conjuntivitis hemorrágica aguda. Generalmente se producen las conjuntivitis cuando es época de viento, ¿no? Por el viento vienen bacterias, virus que ingresan a los ojos. La queratitis es la infección de la córnea. Entonces, esto es una emergencia médica, ¿no? Generalmente se produce después de un traumatismo, que uno se pincha la córnea con algún instrumento, entonces los síntomas van a ser dolor, disminución de la visión, puede o no puede haber exudado inflamatorio, ¿no? Secreción. ¿Quiénes son los agentes causantes? Bacterias como el Staphylococcus aureus, neumococo en el 65 a 90% de los casos. Como hemos avanzado en bacteriología 1 en no fermentadores, cuando avanzamos Pseudomonas aeruginosa, vimos que la Pseudomonas aeruginosa era uno de los causantes de queratitis o queratoconjuntivitis debido a que las personas que usaban lentes de contacto no cambiaban el agua, que es lo que le encanta a la pseudomona en las noches cuando reposaban los lentes de contacto. También los virus, como el virus del herpes, ¿no? También hongos como Fusobacterium, Aspergillus. Ahí tenemos una queratitis herpética producida por herpes virus, una queratitis producida por hongos como, por ejemplo, el Fusobacterium, el Aspergillus. Y también hay una combinación de una infección en la conjuntiva y en la córnea. Cuando la infección es en la conjuntiva y en la córnea se llama queratoconjuntivitis. Los síntomas van a ser dolor en el lugar, disminución de la visión y puede o no puede haber exudado. ¿Quiénes son los agentes causantes? La Neisseria gonorrea, la Clamidia trachomatis. Y los agentes causantes son los mismos de los que producen queratitis o infección de córnea y conjuntivitis que hemos citado anteriormente, ¿no? Ahí tenemos un ojo normal y aquí tenemos un ojo con queratoconjuntivitis. La endoftalmitis es una infección del humor acuoso o humor vítreo. Generalmente se produce por traumatismo, o sea, por algún golpe o porque llega a este lugar del ojo por diseminación de la sangre. O sea, hay una infección en otro lugar del organismo y como la sangre pasa por todas las partes del cuerpo, arrastra bacterias y llegan al humor acuoso o vítreo del ojo. ¿Quiénes son los agentes causantes? El estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, neumococo, pseudomonas aeruginosa entre las bacterias. Los virus, el citomegalovirus, el virus del herpes zóster, el virus del herpes, ¿no? Los hongos generalmente son la cándida, el aspergillus, el cryptococcus y también hay un parásito que es el toxocara canis, sobre todo en los pacientes que tienen contacto con los perros, ¿no? Ahí tenemos la endoftalmitis, infección del humor vitro o acoso del ojo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cómo se producen estas infecciones en el ojo? Bueno, nosotros en primer lugar tenemos mecanismos de defensa para que no se produzcan estas infecciones. ¿Cuáles son? Las pestañas. Las pestañas son un mecanismo de defensa que evita que ingresen microorganismos patógenos. Los párpados también tenemos mecanismos de defensa. Tenemos una lisocima, una inmunoglobulina A, que evitan que las bacterias patógenas produzcan estas infecciones. Y las infecciones
pueden llegar a estos lugares. Tenemos un ojo aquí infeccioso que puede llegar a través de la sangre o a través de los senos paranasales, es decir, una infección contigua que sea en los senos paranasales y como es la vecindad, llega al ojo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Es decir, cuando el médico sospecha de una de las infecciones que hemos visto en el ojo, ya sea conjuntivitis, blefaritis, queratoconjuntivitis o endoftalmitis, es diferente en cada caso. Cuando es conjuntivitis, tenemos un ojo sano o un ojo enfermo, ¿no? Se extrae con un hisopo el material purulento de la superficie del saco conjuntival inferior y del ángulo interno del ojo. De ahí se saca el material purulento. Y se cultivan ambos ojos, el ojo enfermo y el ojo sano, por separado. En una caja Petri ponemos el cultivo del ojo enfermo y en el sano y en la otra caja Petri del ojo sano. Cuando sospechamos de clamidia, hacemos un hisopo con alginato de calcio o si no hacemos cuando no cultivamos ese mismo rato, hacemos un medio de transporte con alginato de calcio para clamidia trachomatis. ¿Por qué sembramos en dos diferentes cajas Petri, el ojo enfermo y el ojo sano? Porque al sembrar, al día siguiente nos van a crecer bacterias en las cajas Petri. Del ojo sano nos crecerá la microbiota normal y del ojo enfermo, además de la microbiota, nos va a crecer el patógeno. Entonces, lo que está de más en el cultivo del ojo enfermo, ese es el agente causante de la infección. En el caso de la queratitis, nosotros no tomamos la muestra. Es una infección de la córnea. Es aquí el oftalmólogo que debe sacar por raspado de la córnea con una espátula de platino. Entonces, es el oftalmólogo que saca la muestra y nos manda a nosotros la muestra para ser sembrada en agar sangre, agar chocolate, saburoti o glicolato. Eso está bien claro en su guía cómo se hace la siembra. En el caso de que sean virus, el material de la córnea se transfiere al medio de transporte. Solo debes decirle eh, el oftalmólogo obtendrá el material de las cámaras anterior y posterior del ojo. Entonces, y en las infecciones de los párpados se debe obtener la muestra por hisopo. Bueno, en el caso de conjuntivitis se debe sembrar y en todas las infecciones, en agar sangre, agar chocolate y agar maconque. Y ustedes saben, agar sangre para que crezcan todas las bacterias, especialmente los cocos gram positivos. En agar chocolate para que crezca el Haemophilus. Y la Neisseria gonorrea, Neisseria gonorrea. Y en el agar maconque para que crezcan los bacilos gram negativos. Entonces, al sembrar, como les decía, en dos medios de cultivo diferentes, el ojo derecho y el ojo izquierdo, si en un cultivo desarrolla el ojo infectado y no infectado, el microorganismo puede no ser la causa de la infección. En cambio, si el microorganismo solo crece en el cultivo del ojo infectado, lo más probable es que sea el agente causante. Eso es lo que les decía anteriormente, ¿no? Que si solamente crece en el ojo infectado un microorganismo que no crece en el ojo normal, entonces ese es el causante de la infección. Bueno, ya vimos infecciones de los ojos, ahora vamos a ver infecciones del oído, que es cuando sale secreción purulenta por el oído. Bueno, primero vamos a ver la anatomía del ojo. Sabemos que el oído está clasificado en oído externo, oído medio y oído interno, ¿no? Entonces, generalmente las infecciones que nosotros podemos ver son las infecciones que se producen en el oído externo, que es por donde ingresan las bacterias al oído externo y producen la secreción purulenta que podemos ver. Entre el oído externo y el oído medio existe el tímpano, ¿no? La membrana del tímpano, que generalmente separa el oído externo del oído medio. Pero a veces cuando los niños, sobre todo,
se introducen un lápiz acá, rompen tímpano y pueden infectar oído medio, ¿ya? Entonces, existe en el oído externo la microbiota residente. Entonces, ¿cuál es generalmente la microbiota? Es semejante a la que hay en la conjuntiva del ojo, que son los neumococos, Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, enterobacterias, pero en muy pequeña proporción. A veces puede existir Pseudomonas aeruginosa, pero en pequeña proporción y cándida, ¿no? Aquí está nuevamente la anatomía del ojo, el oído externo, el tímpano, el oído medio y el oído interno, que generalmente el oído interno, los agentes causantes, oído interno y medio, debido a que no tienen ninguna comunicación fuera con la parte exterior, que es el oído externo, generalmente las bacterias que producen infecciones a este nivel son bacterias anaerobias, que vienen de la vecindad, pueden ser de los senos paranasales, de otras a través de la sangre, pero solamente por una perforación del tímpano pueden ingresar bacterias desde el oído externo al oído medio. Primero vamos a ver las infecciones del oído externo. Puede ser otitis externa, que puede ser aguda o crónica. Eso es en función del tiempo. Aguda cuando es poco, dura poco tiempo y es más acentuada. Crónica cuando dura más tiempo. Generalmente la patogenia, es decir, cómo se producen estas infecciones, como les dije anteriormente, por traumatismos locales, por meternos cosas infectadas, ¿no? Presencia de cuerpos extraños, muy común en los niños, que se metan monedas, se metan lápices, y a veces también por el exceso de humedad. Entonces, el exceso de humedad hace que proliferen bacterias como por ejemplo la pseudomona. Así, cuando los pacientes se bañan, por ejemplo, en aguas estancadas, donde hay pseudomonas, que le encanta la humedad, ahí le da la otitis externa del nadador. La otitis media, es decir, del oído medio, también puede ser aguda y crónica. Generalmente se produce, como les decía, por anomalías anatómicas o fisiológicas de la trompa auditiva, permitiendo que las bacterias de otro lado ingresen a ese lugar que normalmente es estéril. Generalmente de la nasofaringe ingresan al oído medio porque puede por anomalía, es decir, no es normal haber una comunicación entre la nasofaringe y el oído. Los agentes causantes de otitis externa aguda son el estafilococo aureus, streptococo piógenes y la pseudomonas aeruginosa que produce la otitis del nadador, ¿no? Porque se bañan en estas aguas donde existe pseudomonas aeruginosa. En cambio, la otitis externa crónica, es decir, que dura más tiempo, puede ser producida por Pseudomonas aeruginosa o por anaerobios. Y esto es el resultado de la irritación producida por un drenaje desde el oído medio en los pacientes con otitis media y con el tímpano perforado. Si el tímpano se perfora, va a haber comunicación entre el oído externo y el oído medio. La otitis media aguda es producida por Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Streptococcus piógenes y virus, como el virus sincitial respiratorio y el virus influenza. Como les dije anteriormente, generalmente los microorganismos, normalmente no debería existir microbiota en el oído medio, es decir, es totalmente estéril en condiciones normales. Pero cuando llegan bacterias, que pueden llegar ya sea de la parte externa por perforación del tímpano o de la parte interna porque existe alguna comunicación, malformación anatómica con la nasofaringe, pueden llegar bacterias desde los senos paranasales, desde la nasofaringe y producir infección. Generalmente los agentes causantes son los anaerobios. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del laboratorio de estas infecciones? Si es otitis externa, entonces va a haber secreción que sale por el oído. Entonces, para disminuir un poco la microbiota del oído externo que todos tenemos y poder encontrar solamente el agente causante de la infección, debemos limpiar el conducto auditivo externo con un bactericida suave antes de introducir el hisopo.
Entonces, limpiamos con solución fisiológica y después ingresa el, el hisopo para producir la toma de la muestra. Entonces, el otorrinolaringólogo es el que puede tomar la muestra cuando es otitis media. Cuando es otitis media, es el otorrino solamente el que puede sacar el material cuando ha habido una perforación del tímpano por tímpanocentesis. Entonces, generalmente, como dijimos que las bacterias anaerobias eran las causantes con mayor frecuencia de otitis media, esta muestra al sacar debe ser transportada en un medio para anaerobios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El cultivo en agar sangre, maconque y agar chocolate. Y también tenemos, además del cultivo convencional en estos medios de cultivo, actualmente tenemos la PCR, que es una técnica molecular que se utiliza para el diagnóstico de estas infecciones en oído. Pero cuando es oído medio, el que saca la muestra es el otorrinolaringólogo. Infecciones de los senos paranasales es la tercera que vamos a ver, que es, como les decía, estos son los senos frontales y estos son los senos paranasales, ¿no? Estos son los senos de la cara. Generalmente estos son estériles, no hay microbiota, pero pueden infectarse y llenarse de pus. Cuando se llenan de pus se produce la sinusitis, ¿no? Que el paciente tiene dolor de cabeza o cefalea, tiene congestión nasal. Entonces, eh, generalmente el laboratorista, yo por ejemplo nunca he visto que me pida el médico un análisis de la secreción de los senos paranasales o frontales. ¿Por qué? Porque el método de obtener esta muestra es por punción y quienes lo hacen solamente el otorrinolaringólogo. No puede hacer el bioquímico. Entonces, el diagnóstico de esta infección generalmente es por una placa radiográfica, ¿ya? Los senos paranasales, como la mastoide, son cavidades llenas de aire, no tienen bacterias dentro del cráneo, son estériles y está tapizada por también el epitelio respiratorio. La infección que se produce cuando se llenan de pus estos senos se llama sinusitis. Puede ser sinusitis aguda o sinusitis crónica. Suele aparecer en el curso de un resfrío o gripe. Generalmente cuando hay una gripe o resfrío mal curada, las bacterias o los virus sobre todo migran hacia los senos paranasales y producen una infección que generalmente es autolimitada, cura de por sí y dura unas 3 semanas. ¿Cuáles son los síntomas? Aparece un exudado nasal, sensación de presión entre los senos paranasales y senos frontales, por eso es que duele la cabeza. Puede haber tos y un tono nasal de voz como si uno estuviera con la nariz tapada, ¿no? Y puede haber también fiebre. La sinusitis crónica es la que dura más tiempo, ¿no? Ya hay colonización bacteriana y ya no responde al tratamiento de los antibióticos. Entonces aquí, ¿qué hace el otorrino para sacar este material purulento que está mucho tiempo en los senos paranasales? Tiene que hacer una cirugía, ¿no? O drenaje del material purulento en estos senos paranasales. Puede complicarse cuando es una sinusitis crónica con que estas bacterias que están presentes acá se diseminen al cráneo y produzcan meningitis o encefalitis cuando se diseminan al cerebro. Como les decía, la mayoría de las sinusitis son complicaciones de un resfrío o de una gripe mal curada. Eh, También puede ocurrir por infecciones que vengan de los dientes, ¿no? Pero en un solo 5 o 10% de los casos. ¿Cuáles son los principales agentes patógenos de sinusitis? En los niños, el Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y rinovirus, que son los virus. En los adultos, generalmente son los mismos y se aumenta Streptococcus pyogenes.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Aquí la muestra que la saca es el otorrino-laringólogo. Debes, si cuando manda, que es muy pocas veces, va a sacar por punción de los senos maxilares durante una cirugía y manda al laboratorio, ¿no? Pero eso es muy poco frecuente. Bueno, eso sería, chicos, la clase de hoy, que son infecciones de oídos, ojos y senos paranasales. Como ustedes pueden ver, esta clase no tiene práctica porque casi no se presentan muestras de estos lugares anatómicos en el laboratorio, porque son los otorrinos, los oculistas, los que deben tomar la muestra y generalmente no mandan. Su diagnóstico lo hacen por la clínica o en el caso de la sinusitis, por ejemplo, lo hacen por placa radiográfica. Utilizan otros métodos auxiliares de diagnóstico. A veces yo he visto que se puede sacar muestras de los ojos de una conjuntivitis. Eso yo hice. Pueden pedir, pero que ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta que la muestra se debe sacar tanto del ojo sano como del ojo enfermo para poder diferenciar cuando crezcan al día siguiente qué bacterias están de más en el ojo enfermo. Ese es el causante de la infección. Y en el oído, la única muestra que a mí me ha llegado alguna vez es la de oído externo cuando se puede sacar con un hisopo, pero oído medio. Nunca me ha llegado la muestra porque es el otorrino que debe sacar por punción del tímpano y sacar muestra. Generalmente eso no es muy frecuente y de sinusitis tampoco. Bueno, eso sería, chicos,